Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Radio Universidad Austral de Chile presenta Melipulli. Desde el horizonte amplio que ilumina el seno de Reloncaví, la sede de Puerto Montt habla en Radio UH. La mirada universitaria en comunidad. Melipulli. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la radio de la Universidad Austral de Chile, aquí en Valdivia, pero en estos mediodías de jueves siempre nos conectamos con la sede de Puerto Montt y hacemos este espacio Melipulli, que es el nombre tradicional del lugar donde se asienta la capital de la región de los lagos hoy en día, pero además la institucionalidad de la universidad y el rol que cumple allí en la región de los lagos en especial. Sabemos, por supuesto, que es una ciudad importante Puerto Montt, pero la verdad es que la influencia y el trabajo que ha desarrollado la sede de la universidad implica toda la zona y mucho más allá. Así es que siempre tenemos la oportunidad de profundizar sobre ejemplos concretos, acciones concretas y equipos que se han ido constituyendo en función de la gran preocupación social sobre distintos temas que se produce en estos tiempos. Obviamente, cruzados por la pandemia, hemos tenido que abordar ciertas cosas que han sido bien variadas. Una de ellas, lo comentaba con quien nos va a acompañar en este encuentro, ha sido varios niveles distintos de lo que podemos llamar la violencia o la discriminación o el abuso, ¿no?, que se produce en entornos actuales, en línea, o incluso la propia violencia física, material, que se produce en especial hacia las mujeres, pero no solo, digamos, ¿no? Y en ese espacio que ha sido diagnosticado a nivel internacional incluso como una cuestión que está en pleno crecimiento en tiempos de pandemia, la Universidad Austral de Chile tenía una institucionalidad construida en función de anticiparse a los procesos que pudiesen ser denunciados y que necesitaban una investigación o un acompañamiento. Muchas veces son consultas también. Y en ese sentido se fue constituyendo lo que se ha llamado, ¿no?, esta secretaría que aborda las cuestiones de acoso, de violencia, de discriminación que se puedan producir en el entorno o hacia personas que son parte de la comunidad universitaria. Entonces, esta secretaría, que funciona obviamente también en la sede de Puerto Montt, nos permite actualizar estas conversaciones hoy con Catherine Brevi Sarratia. Catherine es parte precisamente de esta sede y se hace cargo de la secretaría entonces de ABD, como se le conoce dentro de la universidad, pero que es para abordar casos de acoso, violencia y discriminación. Catherine, bienvenida. ¿Cómo estás tú? Gracias, Víctor, por esta invitación. Para nosotros es muy importante también poder abordar estas temáticas y poder compartir también el vínculo que logramos tener con el medio, ya que estos son casos más bien sociales y no puntuales como a veces se ha querido ver. Sí. Y en esa línea, por lo menos lo que hemos tratado de hacer siempre con las sedes en esta presentación, que nos cuentes cómo han estado en esta etapa, digamos, cómo han organizado un poco su trabajo, tú misma, digamos, trabajando en línea, ¿no? Claro, bueno, la verdad es que el programa que se tenía para el año de trabajo ha sufrido varias variaciones en realidad con respecto a esta nueva forma de trabajar y también los tipos de violencia se han estado redireccionando. Este confinamiento en el que hemos estado desde marzo ha ido profundizando los tipos de violencia hacia mujeres y diversidades propiamente tal. Hemos tenido más consultas de casos que no se dan quizás dentro de la universidad, pero que no por eso no los vamos a dejar de abordar. Eh,
también han surgido nuevas formas de violencia digitales, por lo cual la universidad también inició una campaña de buen trato virtual, porque nos encontramos en algún momento con muchas consultas y denuncias que tenían que ver con este tipo, como con este ciberbullying, por así decirlo. Entonces, también tuvimos que iniciar esta campaña también acá en nuestra sede, darle harto énfasis, trabajar mucho el trabajo preventivo, reforzar los talleres con respecto a este buen trato virtual y también hemos hecho algunos talleres online que los difundimos dentro de la comunidad y que han tenido igual muy buena acogida. Hemos tenido conversatorios sobre las funas, que ha sido un tema que ha estado muy en boga el último tiempo con respecto a la perspectiva histórica, jurídica y psicológica que tienen estas funas para las personas que funan o que sufren algún tipo de violencia, como también para las personas que finalmente son funadas. También hemos estado trabajando en torno a la violencia de género en Internet. Tuvimos un conversatorio con ONG Amaranta, que son especialistas en este tema de ciberseguridad, y también ahí lo abordamos con perspectiva de género. Y otro trabajo que hemos estado haciendo también es apoyar a organizaciones de mujeres de distintas, bueno, de comunidades acá aledañas a Puerto Montt también en torno a acoger a mujeres que sufren violencia de género. Eso ha sido como el trabajo en realidad que hemos estado realizando y que también este formato virtual nos ha permitido poder ampliar más nuestro trabajo más allá de la universidad y abordarlo como un tema social que es también este tema de la violencia de género. Sabemos que por la dinámica social en la que participan y a la que pertenecen, el segmento de los estudiantes en la comunidad universitaria es especialmente sensible respecto del tema. De hecho, la propia Secretaría de alguna manera ha sido una demanda incluso de las movilizaciones estudiantiles en su momento. Y, y en eso te quería preguntar si es que el tema dentro de los estudiantes también cumple esto que tú nos acabas de relatar, o sea, de que se ha visto un incremento, si, qué nivel de preocupación hay entre el estudiantado y si ha habido aumento también de casos de denuncia. Sí, la verdad es que ha habido un incremento también en torno quizás no tanto dentro de la comunidad universitaria, sino también dentro de los hogares, que ese era un tema que no Claro, abordábamos y que hoy en día también nos hemos visto como en la necesidad de darles apoyo psicológico como jurídico. Han pasado igual temas súper puntuales, como el caso de Antonia Barros, que ha venido también a reabrir muchas Antonio, sí. heridas en torno al tema de la violencia y el abuso, y que también comunidad nos hemos tenido que hacer cargo. Claro, y qué tipo de, o sea, Antonia Barra, recordemos, es un caso que además está muy en la actualidad a propósito de la formalización de Martín Pradena por abuso sexual y violación en contra de Antonia Barra. Y de hecho hay otros casos incluso que también están en el mismo proceso y que apuntarían a la autoría del propio Pradenas. Em, Han habido hasta manifestaciones, o sea, aquí mismo, en Valdivia, caceroleos, o sea, son temas que superan la preocupación solamente por la persona, por el caso personal, digamos, por el individuo, eh, sino que más bien son preocupaciones sociales, ¿no? Es como hay un déficit, pareciera, respecto de cómo nosotros tratamos la violencia, el acoso y la discriminación como sociedad, ¿no? Ujú. Sí, o sea, creo también acá que nos tenemos que hacer cargo de que existe una cultura de la violación que está muy arraigada también y es súper importante empezar a plantearnos conceptos como consentimiento, por ejemplo, de temas que están tan normalizados, tan naturalizados en nuestra sociedad y que finalmente terminan eh, invisibilizando estas prácticas. Entonces también hemos tenido muchos estudiantes y también, o sea, no solamente mujeres, sino también hombres preguntando, ¿qué pasa si yo fui testigo de un hecho tal? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me corresponde a mí? ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces también esto ha venido como a abrir viejas heridas también.
y también de estudiantes que han sufrido abusos y distintos tipos de violencia y hoy en día se lo cuestionan. O sea, yo tampoco di mi consentimiento en ese momento. O sea, yo también fui abusada, yo también fui violada. Entonces, esto produce más efectos más allá de empatizar incluso con el caso puntual de Antonia Barr. Claro. Y, y de hecho, por eso te preguntaba también lo de los estudiantes jóvenes, porque tú vives además en una zona, trabajas, digamos, en esta zona en que no es que solamente hayan estudiantes universitarios, o sea, es un lugar muy populoso donde hay varias universidades, donde hay un sistema escolar y de educación básica y media muy amplio, ¿no? Y además tiene otro aspecto. Yo te quería preguntar, no sé si tú has podido profundizar un poco sobre esto de la dispersión territorial si es que hay, ¿no? Te pregunto, de la violencia, digamos, ¿no? Si es que la violencia se presenta igual en todas las comunidades, sectores rurales, me refiero, pequeñas villas, poblados o ciudades. eh, no sé, o sea, cómo se da esa situación en términos territoriales, digamos, si uno quisiera ver el mapa y decir, mira, hay más violencia en tal lugar. Ujú. Bueno, sí, de hecho, esta es una zona como de alta preocupación. En la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres también en su informe lo señalan, o sea, acá hay una estadística que así lo avala, aquí hay un nivel de ruralidad súper alto, donde también estas conductas, el machismo, el patriarcado como tal, no es cuestionado. O sea, acá, por ejemplo, de pronto me toca ver en otras redes de mujeres que veo mujeres de acá, de Puerto Montt, que se han tenido que ir escapando a otras zonas del país porque acá han sufrido una violencia tremenda. Acá hay una casa de acogida que, por lo que nos enteramos, tiene 10 cupos. Entonces, también el año pasado estuvieron a punto de cerrar el Centro de la Mujer. Hubo una movilización con respecto a esto, entonces en un lugar donde hay tanta necesidad de trabajar en este tema, de hacer un trabajo preventivo, pero también a la vez de apoyar eficazmente, porque acá hay como mucha intención de parte de pequeños grupos de mujeres de querer ayudar o hacer un aporte real a esto, pero la verdad es que son tantos los casos, es tanto el nivel de violencia que hay acá, que de pronto es complejo también. Y en este caso el tema de la virtualidad también es un tema que divide de pronto en clases sociales, porque no todas las mujeres pueden estar conectadas a esta red y tener acceso a Internet, a un computador, a estar conectada, a recibir apoyo psicológico online. Entonces, igual es un tema altamente complejo, en que estas redes no están llegando también a las mujeres y a las disidencias. Sí, tú mencionabas, estamos en esta oportunidad conversando en Melipulli, desde la sede de Puerto Montt, junto a Catherine Brevis Arratia, secretaria ejecutiva para abordar casos de acoso, violencia y discriminación entre estudiantes y comunidad educativa en la sede de Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile. Y Catherine mencionaba hace un momento, acabo de subir a la transmisión online en Facebook de la radio el informe precisamente de la red chilena eh, contra la violencia hacia las mujeres. Publicó hace un par de días nomás el dossier de este año, que ya vienen haciendo, entiendo, hace varios años, o sea, han ido haciendo un seguimiento de todos estos procesos. Y lo primero es que efectivamente tiene muchos datos, quienes obviamente están interesados, interesadas, ahí dejamos el link precisamente porque nos parece que es un aporte interesante, está muy ordenado además los datos. Y te quería mencionar nomás esto de que incorporan varios tipos de violencia, ¿no? Y eso quizá para alguien que no trabaja en el tema llama la atención algunas cosas, digamos. O sea, obviamente está la violencia femicida. Hablan de la violencia estructural primero. Y de hecho la introducción es bastante interesante, digamos, porque lo que hacen es reunir elementos del estallido social hasta ahora, ¿no? Hasta la pandemia. Eh, Está la violencia estructural, por lo tanto, que es más modélica, más sistémica. Está la violencia femicida, la violencia en el contexto íntimo y familiar que tú has mencionado, la violencia sexual, el acoso sexual en especial. Pero además hablan de la violencia institucional.
O sea, hablan de la política sexual. O sea, quisiera que nos pudieses explicar un poquito más sobre estos aspectos que llaman la atención, digamos. Tiene que ver con el acceso a la salud también, con el acceso a la justicia, ¿no? Cuestiones que hoy están instaladas también en la discusión sobre derechos humanos. Sí, la verdad es que una vez más vamos a volver como a nombrar este caso porque eh, hoy en día desde grupos de abogadas como Abofem, por ejemplo, se ha planteado la necesidad de que la justicia tenga un enfoque de género propiamente tal, ya que no puede ser que a las mujeres se les siga enjuiciando por cómo estaba vestida o por su vida sexual íntima. eh, en los juicios, incluso públicos. O sea, creo que hace rato que venimos con el caso de Nabila, por ejemplo, viendo cómo la justicia maltrata a las mujeres y las culpa también de sufrir la violencia y siguen avalando. La justicia, bueno, es hecha por hombres y para hombres. Hay muchas abogadas, mujeres que han cuestionado también esta justicia patriarcal y que necesita tener un cambio de foco y no seguir en realidad protegiendo abusadores. O sea, por ejemplo, en casos de violaciones, tienes que tener la prueba, o sea, llegar en el momento mismo. Tú no puedes como ir a denunciar con un informe, no Claro. sirven los informes psicológicos, no hay nada más que sirva. Entonces, claramente nos damos cuenta de pronto que las mujeres igual estamos, no sé si solas, porque nos estamos igual acompañando de alguna forma entre nosotras y cada vez hay más personas que quieren también sumarse a terminar con la violencia de género. Ahora, la violencia institucional viene desde muchos lados. Sí, comienza desde ahí, pero también hablamos de una educación sexista, también la familia es una institución, es la institución base de este sistema también y que también avala, es una institución que nos norma y que avala también estos comportamientos, que sustenta también el patriarcado, eh, la educación que nos forma, ¿cierto? El cómo ser hombre y cómo se es mujer, también sustenta el patriarcado, el lenguaje, por ejemplo, que excluye a las mujeres, el lenguaje ejínope, que se llama. Eh, entonces hay muchas instituciones y bueno, la justicia como tal, la justicia y la familia, la familia y la educación son los pilares que sustentan este sistema. Mientras estas instituciones no se reformulen, no quieran trabajar en una educación no sexista, en leyes con enfoque de género, en un lenguaje inclusivo, va a ser súper difícil avanzar también en esto. Eso por una parte. Bueno, también el tema de la salud, se ha hablado mucho de la violencia obstétrica que sufren las mujeres Claro. en cuanto a la salud reproductiva, no solamente a las mujeres que desean ser madres, sino también a las que no desean serlo. Y ahí también está en cuestión el tema del aborto libre y seguro, que también ha sido una de las demandas levantadas estos últimos años por el movimiento feminista. Y la otra violencia que me nombrabas, ¿cuál era? Mira, era estructural en general dice así, digamos, el informe, estoy leyendo el informe, dice la política sexual, ¿no? La violencia de la política sexual. No sé exactamente si ahí podríamos profundizar, pero entiendo que se refiere básicamente a cómo, creo que tú lo mencionabas recién, el lenguaje, ¿no? Las formas, digamos, de nuestro debate sobre lo público, ¿no? Ujú. Eh, no sé cómo se debate en el Parlamento respecto a estas cosas, o sea, hay un tema, o sea, cuando la violencia sexual pasa a ser un objeto de discernimiento político, ¿no? A eso me refiero, digamos. Hay casos que se transforman en casos evidentemente políticos, de carácter político, o sea, donde la institucionalidad tiene que cambiar o verse reformada. Y ahí entran ciertos elementos. Yo, por ejemplo, te lo iba a preguntar, de hecho lo tenía ahí, a ver si lo formulo bien. En estos días se discutió la posibilidad de que el 10%, bueno, ya se aprobó, digamos, ¿no? Ya está corriendo esto. Y de hecho han habido cientos de miles de consultas en los primeros 2 días de acceso a consultarlo solamente, digamos, de consulta, que es destinar el 10% a la pensión alimenticia. Entonces, una cuestión que está
comillas, regulada o que tiende a ser regulada por ley, en el debate parlamentario se dio de una manera bien especial. Por ejemplo, hubo una discusión respecto de quién tenía que discutir esto. Esto nunca sale en las noticias, que sé yo, se entera por otras vías, digamos. Pero se discutió en el Senado, en el Pleno del Senado, o en la hora, antes de iniciar la tabla del día, piden la palabra algunas senadoras, digamos, se produce una discusión respecto de si esta modificación, en la que aparentemente todo el mundo está de acuerdo, y por eso se aprueba también tan rápido, tenía que ser acelerada a través de la Comisión de Género que hay en el Senado, así se llama, o si tenía que seguirlo viendo la Comisión de Constitución, porque era una reforma que tenía ese nivel, digamos, ¿no? No era una ley nomás, digamos, como había una reforma constitucional, esto estaba dentro de ese paquete, por lo tanto, la Comisión de Constitución tenía que discutirlo. Entonces, hubo una discusión rara, porque pero ¿por qué lo va a discutir la Comisión de Género si esto es una cuestión de Constitución, ¿no? Una cuestión formal de modificación de la Constitución? Entonces, algunas senadoras decían, lo que pasa es que no puedes entender esto si no entiendes el escenario general del género o de la violencia o de otros elementos que están en la mesa. Me pareció rara esa discusión, porque habla de que políticamente nosotros en Chile no tenemos resuelto quién se hace cargo un poco o cómo nos hacemos cargo de las necesidades que se están provocando en términos de desigualdades en el caso del género, mucho menos cuando se produce un caso de violencia, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema sensible cuando hablamos de las pensiones de alimentos también, porque aquí se tocan muchos más temas, pues. O sea, igual aparecen ciertas personas diciendo, eh, pero no todas las mujeres son buenas madres, no todos los padres son malos, en fin, se provoca como una discusión que va mucho más allá y que es en el fondo, bueno, las estadísticas lo avalan. Y también el tema de creer que las mujeres, o sea, que las madres solamente por ser mujeres son buenas madres, también es machista. También otorgarles cierto las labores de cuidado exclusivo a las mujeres también es violento. Entonces, creo también cuando tienen esta discusión, bueno, creo que en lo personal también estaría de acuerdo con que esta discusión lo llevara efectivamente la Comisión de Género, porque Claro. se supone al menos que son las personas que están más preparadas para hacerlo. Me imagino yo que la forma de escoger a estas personas es porque tienen algún tipo de expertise en la materia y porque pueden entender que en realidad esto no es una lucha de mujeres contra hombres, no se trata de eso bajo ningún punto, sino que es bajo un modelo que es el patriarcado, y eso es súper importante poder entenderlo y diferenciarlo. Y por tanto me imagino que esas personas que van a tomar las decisiones entienden claramente eso, y que la base, digamos, de esa discusión debiese ser el bien mayor de los menores, de la infancia tan maltratada en este país que está ahí en juego. Ujú. Ahora, me Claro, gustaría puntualizar algo sí, de lo anterior, cuando me estaba hablando de violencia política sexual, porque este es un concepto que se volvió, se retomó desde el estallido social también. Nosotros tuvimos un conversatorio en noviembre en el marco del Día contra la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Estuvimos hablando justamente de esto, de la violencia político-sexual, que se volvió a retomar luego del estallido. Eh, ¿Y por qué digo a retomar? Porque esto es un concepto igual que viene desde dictadura y desde la violencia político-sexual se refiere hacia las mujeres como una forma de disciplinar a las mujeres que luchan. Ese era como el concepto que le otorgaban historiadoras con respecto a que había un disciplinamiento distinto. O sea, y también desde el estallido social el temor de las mujeres no era ser detenidas, era ser violadas. Entonces, el disciplinamiento que se ha hecho históricamente hacia las mujeres tiene que ver con el cuerpo como primer territorio. Y eso es súper importante igual de entender, de que los temores son súper distintos. No son estar en un juicio, no son estar presos, sino que las mujeres temen a que sean detenidas y sean violadas. Y muchas de ellas sí fueron abusadas el año pasado en las detenciones. Entonces, ese concepto igual es importante. ahí cabe, digamos.
Claro, Ujú. especialmente cuando no está de más decir que probablemente los próximos meses contemplen movilización social también, digamos, ¿no? En el proceso de salida del confinamiento asociado a la pandemia, es natural, de hecho aquí han habido las últimas, no sé, el último mes, todas las semanas ha habido una movilización en la plaza, o sea, no es menor el hecho de que se tomen resguardos y a veces efectivamente es la solidaridad de los movimientos sociales al final la que resguarda los derechos y no precisamente quienes debieran, digamos, que son los agentes del Estado, ¿no? Exacto. Y justamente Estamos desde los conversando, agentes ¿sí? del Estado es donde se desarrollaron esos tipos de violencia también el año pasado, y de hecho se hizo un paralelo con respecto a mujeres que habían sido detenidas en dictadura también con formas muy similares. Ujú. Estamos conversando con Catherine Brevis Arratia, secretaria ejecutiva, para abordar casos de acoso, violencia y discriminación entre estudiantes y hacia la comunidad educativa en la Universidad Austral en la sede de Puerto Montt, en esta jornada de Melipulli aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Y Catherine, nos quedan unos minutos. Yo no quería dejar de preguntarte por los medios de comunicación, porque sé que es una cuestión sensible además. Y, bueno, a propósito de los casos, rápidamente saltan al tratamiento de nivel de titular, digamos, en portada en formatos televisivos, las mismas noticias en las radios, etcétera. Y obviamente tienen, o sea, en todo proceso de edición se cercena algo de la realidad y se aplican además los prejuicios de todos los que hacemos comunicación. Es inevitable ese tipo de proceso, en cualquier formato. Y es interesante saber, porque lo vi también en el dossier de la red chilena contra la violencia hacia la mujer, eh, cómo se evalúa el rol de los medios de comunicación hoy en día y si eso aparece o la verdad es que no aparece nomás en las consultas o en lo que ustedes han trabajado. Bueno, creo yo que este último tiempo igual los medios de comunicación han perdido un poco de credibilidad con respecto también a la forma de tratar, de abordar estos temas de violencia de género, que son temas súper delicados también. O sea, cuando hablamos de un femicidio, de una violación, estamos hablando de temas súper, súper delicados. Entonces, también ha quedado ahí un poco, están como al debe con respecto a esto, ¿cierto? Si bien últimamente creo que no hemos visto ya titulares hablando de la mató por amor o por celo, este tipo de noticieros que finalmente vienen a encubrir la violencia machista. eh, Creo yo que siempre son vitales para comunicar. El tema es que yo creo que también tienen que ir avanzando en cómo comunicar. Y esto es súper importante también de cómo de pronto se ponen también como del lado de los agresores, que si bien todos entendemos que tienen familia, ¿cierto? Y que también son personas y que también obviamente existen los derechos humanos para todos, pero sin embargo también son cómplices muchas veces de estas situaciones. Entonces también están al debe y tienen ahí mucho por hacer todavía. Sin duda. Y hay otra cosa que te iba a consultar que no sé si lo has trabajado también o lo han visto ustedes, que es el tema de la violencia en el ámbito laboral, que también lo he visto en los informes, digamos, que tiene que ver con este rol de la mujer que trabaja en tiempos de pandemia se ha visto especialmente fragilizado en términos de o pierde el trabajo o el trabajo se traslada al hogar con la implicancia de que mantienen los cuidados respecto de los hijos en especial o hijas y además el tema de la violencia ahí entre medio, ¿no? Y el abuso a nivel laboral, ¿no? Porque en definitiva la mujer también cumple un rol en el trabajo que está estudiado y dicho por todos lados, ¿no? Tiene menores responsabilidades que los hombres, tiene menos sueldo que los hombres, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo ven ustedes eso? Sí, ese también es un tema de alta preocupación, la verdad.
también lo hemos conversado en distintos espacios de la comunidad universitaria porque yo he recibido muchas consultas propiamente tal porque en los funcionarios, en los docentes cuesta más hacer denuncias porque está en Claro, juego el sí. trabajo, entonces no es menor. Pero sí, varias consultas con respecto a esto, porque sí, efectivamente, muchas mujeres se han visto hoy en día, más que antes quizás, cumpliendo esta doble jornada, que históricamente han cumplido las mujeres de cierta parte de su jornada laboral, también llegar a la casa a tratar de hacer otra jornada, o hasta triple jornada con las labores de cuidado también. Entonces, se han visto muy complejas, creo que la salud mental se ha deteriorado bastante con esto de tratar de cumplir, porque también hay una violencia de por medio de soy una mala madre, mis hijos no están cumpliendo con las tareas, no estoy teniendo la comida a la hora, también tengo que hacer clases, tengo que hacer investigación, no me están pidiendo informes. Entonces, sí ha habido una alta demanda en ese sentido, pero también creo que como universidad se ha hecho como la reflexión al respecto. Han habido varios insumos, varias encuestas que se han hecho y que se está trabajando también en ese tema y creo que igual la flexibilidad ha estado presente porque yo igual creo harto como en que esta institución puntualmente en sus políticas de género y diversidad sí está dando pasos certeros y no solamente digamos como del papel o de un reglamento, porque esta universidad en realidad está trabajando materias de género desde el 2015, a diferencia de muchas universidades que se vieron presionadas solamente por el movimiento feminista en el 2018. Entonces creo que hay una real preocupación y creo que podemos obviamente seguir mejorando y para allá vamos como avanzando. Y dicho eso, ¿desde cuándo tú estás en la universidad o te integraste Yo a la secretaría? hace un año, llegué en junio del Un año año, pasado. Sí. claro. Y ya, o sea, en este tiempo, entendiendo todo lo que has dicho acá, ¿qué es lo que falta? Porque ¿qué crees tú que te has dado cuenta en este periodo que es necesario profundizar o que hay que poner mayor preocupación allí, Ujú. en la Creo que universidad falta me hacer refiero? más trabajo socioeducativo con respecto a las masculinidades propiamente tal, porque en estos temas es muy importante que los hombres no queden al margen, porque creo yo que el feminismo ha permitido a muchas mujeres, bueno, que antes igual era como, oh no, el feminismo no, como algo malo, hoy en día igual han entendido que igual les permite estar cerca de otras mujeres, sentirse acompañadas, sentir que si bien no tenemos una institucionalidad fuerte con respecto a estos temas, me refiero como país. Sí, hay muchas redes de apoyo donde pueden estar, pueden llegar y se van a sentir respaldadas. Pero a diferencia de esto, de pronto hay muchas mujeres dando hartos pasos, concientizándose harto, haciendo una toma de conciencia de esta situación de injusticia. También hay muchos hombres que están ahí un poco como, ¿y qué nos corresponde a nosotros? Y también empiezan a surgir grupos de Claro. hombres que se empiezan a hacer cuestionamientos de esto, de, de cuáles han sido sus privilegios, de en qué pueden contribuir con esto y que también han hecho una toma de conciencia de lo mismo. Entonces creo que ahí estamos bastante al debe también y de comprender que cuando hablamos de género no solamente estamos hablando de mujeres y no estamos hablando, ¿cierto?, contra los hombres, sino como un sistema de desigualdades. Y eso es súper importante. Así que justamente ahora que estamos en el mes del género, también tenemos Ujú. actividades ligadas a esto y uno de los talleres que tenemos es de masculinidades también. Así que vamos a empezar ya a Mira, trabajar también en esa línea. son talleres online. Sí, talleres online abiertos a la comunidad también, bueno, a los cuatro campus y a la comunidad que desee también sumarse a estos talleres. Ujú, claro, o sea, podemos también promoverlos aquí, nos envías la información y, y así podemos apoyar un poco también en la difusión de las actividades que se desarrollan. No conversamos específicamente, a pesar de que se aplica toda esta reflexión, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual. Te lo planteo porque cada vez más es a propósito de la sensibilidad de los jóvenes, es un tema que en la juventud sí es importante, sí es relevante, eh, en términos positivos, en términos de evitar la discriminación, de entender, digamos, de que
estamos en una sociedad que es distinta respecto de la sociedad que nos tocó a muchos otros vivir, digamos, en esos términos. Y por lo tanto, sería interesante también entender hasta dónde ese proceso de valoración de la diversidad sexual se puede vivir en una universidad, digamos, ¿no? Para alguien que está pensando en entrar en la universidad, una familia o algún joven que está ya estudiando y que necesita tener apoyo en ese sentido. Sí, creo yo también que el tema de la diversidad sexual en la universidad se aborda, se ha estado trabajando harto en torno a la sensibilización con las direcciones de escuela, con los docentes con respecto a este tema, ¿cierto? Porque entre los mismos estudiantes, no sé si es un tema más bien generacional, pero la verdad es que no es como, no es como tema de discriminación tanto entre ellos. O sea, de hecho, yo creo que en este tiempo nunca he recibido alguna denuncia Ya. que tenga que ver de discriminación, por ejemplo, por orientación o por expresión. Y también la universidad, por ejemplo, ya tiene como hace bastante rato el tema del cambio de nombre social, y ese es un tema que Sí. también ha sido preocupación por agilizar esos procesos, porque se hagan de la mejor forma posible, con la sensibilidad que el tema implica también. Entonces, también hay una preocupación al respecto, Ujú. pero creo que cada vez tenemos Catherine, una comunidad más inclusiva, más tolerante. Bueno, te dejo planteado esto de poder compartir las actividades que están desarrollando ustedes, poderlas comunicar también a través de aquí y por supuesto en algún rato volver a conversar sobre estos temas, actualizarlos a propósito de información que está saliendo, surgiendo. Me llama la atención, por ejemplo, que preparando esta conversación es difícil encontrar datos actualizados a nivel nacional oficiales, digamos, ¿no? Hay datos desactualizados, quizá tiene que ver con los formatos web, digamos, con las páginas y todo eso, pero podríamos tener mucho más datos, especialmente desde el propio INE, y entiendo que sí los tienen, digamos, pero insisto en que no es tan fácil, de fácil acceso, digamos, hoy en día respecto de violencia, de discriminación, etcétera. Nosotros tenemos además sistemas legales que necesitan ponerse en cuestión también, o sea, las leyes de discriminación nuestras no se aplican en todos los casos, o sea, tenemos evidentemente desfases, digamos, y afortunadamente tú nos relatas también esto de la nueva generación, de cómo viene, pero institucionalmente es un país que todavía está en otro patamar más bajo todavía, ¿no? Exacto. Catherine, agradecerte nomás este encuentro. Catherine Brevis Arratia, secretaria ejecutiva para abordar casos de acoso, violencia y discriminación, en este caso desde la sede de Puerto Montt, compartiendo en este Melipulli de hoy. Muchas gracias por este contacto. Queda en línea además esta conversación, como siempre. Agradecerle también a Gabriela Navarro de Extensión Científica de la sede, que nos apoya también en producir esta conversación todos los jueves al mediodía. Gracias, Muchas Catherine. gracias, Víctor. Bien, pues nos reencontramos. Un gusto. Nosotros, Sí, este igual. Melipulli vuelve, por supuesto, el próximo jueves. Nos reencontramos. Chau, chau. Desde el horizonte amplio que ilumina el seno de Reloncaví, la sede de Puerto Montt habla en Radio H. Radio Universidad Austral de Chile presentó Melipulli, La mirada universitaria en comunidad. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral.